Hola, buenos días. Disculpen el retraso. Gracias por estar en esta rueda de prensa con posterioridad al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, donde voy a señalarles los asuntos más relevantes que han sido tratados, discutidos y aprobados esta mañana en el Consejo de Gobierno. Por supuesto, también hemos analizado la situación COVID de nuestra comunidad autónoma, como viene siendo habitual cada semana, con el análisis y las propuestas de decisiones que el vicepresidente segundo trae. En ese sentido, y como siempre, como venimos haciendo hace ya algunas semanas, les anuncio que esta tarde, tras el Consejo Interterritorial de Salud, comparecerá el vicepresidente segundo para informarles de todo lo que va a ser tratado en este Consejo Interterritorial de cara a ese puente de San José, que como saben se celebra en unas comunidades autónomas y en otras no, y de cara a la Semana Santa. Posición inicial de Extremadura, como ya les avanzamos la semana pasada y luego reiteró en la tarde del miércoles el vicepresidente segundo. Extremadura siempre va a estar del lado de lo que signifique unificar en el contexto global del país las medidas que hemos de tomar, con los criterios y la racionalidad con la que hasta ahora hemos tomado las medidas, que pasan por preservar la salud de una pandemia que sigue ahí, de una pandemia que no ha terminado, de un virus que sigue estando ahí. Sin ir más lejos, el Consejo de Gobierno tuvo que reunirse de forma extraordinaria el lunes para perimetrar Burguillos del Cerro, lo que nos indica que el virus sigue estando ahí. Por tanto, a pesar de las informaciones y los balances que se quieran hacer, y que es lógico que ustedes los medios de comunicación hagan en la semana en la que ya se va a cumplir un año del inicio de esta cruel pandemia, el virus sigue estando ahí y, por tanto, tenemos que seguir tomando decisiones que tienen que ver con el puente de San José, que tienen que ver con la Semana Santa y donde, como les decía, aplicaremos pues esos dos ítems con los que venimos tomando las decisiones en este último año y que tienen como prioridad absoluta preservar la salud y, en segundo término, hacer compatible eso con el mantenimiento de todo lo que tiene que ver con la economía, los puestos de trabajo y el desarrollo económico de los sectores especialmente más afectados por esta pandemia, de los sectores de actividad más afectados. Dicho esto, paso a decirles dos importantes acuerdos que hoy hemos estado analizando y validando en el Consejo de Gobierno y que tienen que ver con uno de los mejores instrumentos con los que cuenta Extremadura para hacer frente a una crisis y a una pandemia que está teniendo unas consecuencias terribles en nuestro tejido productivo y en nuestra región, como en el conjunto de España y del mundo. Les hablo de los presupuestos generales del Estado, esos que decíamos que eran tan importantes que se aprobaran y que eran tan necesarios para Extremadura. Hoy vemos ya reflejado en los acuerdos del Consejo de Gobierno la luz verde a un convenio entre la Administración General del Estado, en concreto el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, y la Junta de Extremadura para el desarrollo de acciones encaminadas a medidas que incrementen el empleo. Les estoy hablando de una de las disposiciones, la disposición 19ª de los presupuestos generales del Estado, que decían que a Extremadura vendrían unos fondos adicionales destinados al empleo. ¿Por qué a Extremadura? Pues porque tenemos unas cifras de paro estructural que requieren y necesitan de un empuje y, por tanto, una decisión política de discriminación positiva con una tierra que viene muchísimos años pidiendo un esfuerzo que nos acompañe en el esfuerzo que ya hace la Junta de Extremadura con su propio presupuesto autonómico de Fondo CEA para hacer frente a las dificultades del mercado laboral de nuestra región. En ese sentido, aprobamos hoy este convenio y Extremadura recibirá esos 15 millones de euros que destinaremos a las acciones y medidas de empleo, especialmente y poniendo especial atención en el empleo joven y atendiendo a la estrategia de empleo de Extremadura que fue firmada y acordada con los agentes sociales y económicos el pasado mes de noviembre, como ustedes recordarán. De todo esto y con una mayor profundización en el contenido y en las medidas concretas va a comparecer la consejera de Empleo, Esther Gutiérrez, mañana en la sesión plenaria que tendrá lugar en el Parlamento, donde hay 3 comparecencias a petición propias del Gobierno. La del vicepresidente segundo,
para informar de la situación COVID y, por tanto, poder trasladar también al arco parlamentario lo que hoy se decida en el Consejo Interterritorial, la del consejero de Economía, para explicar en el Parlamento extremeño el Pacto por la Ciencia en Extremadura, y la de la consejera de Empleo, Esther Gutiérrez, para hablar de qué vamos a hacer para atajar el desempleo juvenil con estos 15 millones y con el esfuerzo que la Junta de Extremadura viene haciendo, probablemente insuficiente. No tenemos datos para enarbolar ninguna bandera de éxito, pero sí que, si se analizan desde la legislatura pasada, hemos ido reduciendo poco a poco ese desempleo juvenil, que es uno de nuestros objetivos políticos principales en cuanto a las medidas de empleo de este Gobierno se refieren. Y la segunda cuestión tiene que ver también con los presupuestos generales del Estado y con la aprobación ayer por parte del Consejo de Ministros de lo que se ha venido a llamar, y además creo que tiene un nombre correcto, el Plan Corresponsables. El Plan Corresponsables es una nueva medida que está y contiene los presupuestos generales del Estado, este instrumento tan necesario como son los presupuestos generales del Estado para dar respuesta a los muchos problemas que ya teníamos y que la crisis COVID ha venido a profundizar, como es la falta de políticas públicas de corresponsabilidad para que las familias puedan atender a sus hijos menores y no renunciar a trabajar fuera de casa y a crecer profesionalmente, especialmente las mujeres, que son quienes se ven abocadas a renunciar en una determinada edad a su trabajo, a sus sueños profesionales, a su ascenso y carrera profesional, para pedir excedencia o para salir del mercado de trabajo y atender en esa edad de la crianza, que tan difícil es para las familias la conciliación. Este plan corresponsable está dotado con 190 millones de euros, de los cuales 9,7 vienen a Extremadura. Un dinero importante, porque a esos 9,7 millones de euros les vamos a sumar el millón que ya contenía la Consejería de Igualdad y Portavocía en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. De tal manera que la región cuenta con un paquete de más de 10 millones de euros para que pongamos en marcha medidas concretas que vengan a ser una solución y una respuesta a la falta de políticas públicas de conciliación. Y en ese sentido, y como consejera además del ramo y responsable de este programa en la Junta de Extremadura, he de decirle que fácil no lo tenemos. No tenemos el problema de los recursos económicos porque ya están aquí, pero fácil no lo tenemos porque la experiencia de medidas tomadas en el año anterior, en el año 20, nos demuestran que algunas veces erramos. En ese sentido, he de reconocer el fracaso que supuso la convocatoria que la Junta de Extremadura hizo el pasado mes de abril, con una dotación, abril del 20, con una dotación de 1 millón de euros destinado a sufragar una parte de lo que les cuesta a las familias extremeñas contratar a alguien que se haga cargo de la crianza unas horas determinadas, semanal, en las distintas posibilidades que la regulación laboral establece para el cuidado de los hijos. 1 millón de euros, una convocatoria dirigida a las familias extremeñas y 5 solicitudes, por tanto, un resultado de fracaso. Con ese resultado de fracaso vengo trabajando ya, además de manera conjunta y coordinada con otras consejerías de la Junta de Extremadura que tienen que ver con esta cuestión, aunque lo vayamos a pilotar desde la Consejería de Igualdad, como es la Consejería de Educación y Empleo y como es también la Dirección General de Economía Social. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ser capaces de articular varias fórmulas, no solo unas ayudas directas a la familia, que ya sabemos que no han tenido mucho éxito, sino ser capaces también de poner los ingredientes necesarios para que surjan en nuestra comunidad autónoma empresas de la economía social, cooperativas de mujeres. Digo de mujeres no porque yo quiera situar a las mujeres en el trabajo de los cuidados, porque las mujeres ya están situadas en el trabajo de los cuidados, pero lo están en la economía sumergida de esta región y del conjunto del país.
porque los trabajos de los cuidados están en la economía sumergida. Por tanto, este plan corresponsables del Gobierno de España, que vamos a desarrollar y ejecutar las comunidades autónomas, tiene dos objetivos fundamentales: dar una respuesta y poner en marcha una política pública de conciliación y, al mismo tiempo, y este ya es algo sobre lo que la Junta de Extremadura va a hacer mucho hincapié, ser capaces de sacar de la economía sumergida esos cuidados y ese ámbito de los cuidados que fundamentalmente es un empleo feminizado de nuestra comunidad autónoma. El modelo que voy a seguir lo tenemos cuando en Extremadura fuimos capaces de poner en marcha la Ley de la Dependencia. Entonces fuimos capaces, también con la ayuda siempre de los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma, de poner en marcha no solo planes de formación para capacitar a las mujeres, sino también surgieron muchas cooperativas que se dedican y que son empresas hoy que tienen ya unos años y que se dedican a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la Ley de la Dependencia. Ese es un camino que la Junta de Extremadura hizo bien y que, por tanto, me sirven como modelo para ser capaces en el menor tiempo posible de poner en marcha este plan corresponsable y, por tanto, ser diligentes a la hora de ejecutar esos 10 millones de euros que vamos a poner, afortunadamente, al servicio de unas políticas que no existían y sobre una cuestión en la que teníamos una posición muy hipócrita en Extremadura y en el conjunto de España. Esta es mi opinión como consejera de Igualdad tras la resaca de un 8 de marzo que ha sido reivindicativo en Extremadura y que nos dice que la brecha salarial sigue estando en las mujeres y la economía sumergida y el trabajo precarizado sigue estando en las mujeres de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, con más motivo, este plan corresponsable tenemos que ser capaces de ejecutarlo y de ejecutarlo bien, y en ese sentido me voy a emplear en las próximas semanas para que cuanto antes en una rueda como esta pueda anunciarles la convocatoria de ese plan con esas nuevas transferencias del Estado que esta comunidad autónoma va a recibir en las próximas semanas. Una vez aprobado ya en el Consejo de Ministros, lo que falta es que un dinero que ya está acordado con unos ítems aprobados en Comisión Técnica de Igualdad necesita el formalismo de ser aprobado por la Conferencia Sectorial de Igualdad. Eso ocurrirá en las próximas semanas y será entonces cuando esas transferencias del Estado vengan a Extremadura. No obstante, no tenemos tiempo que perder. Por tanto, ya les digo que antes de la aprobación allá en Consejo de Ministros ya venía trabajando con distintas direcciones generales sobre esta cuestión que, además, como no puede ser de otra manera, elevaré a la mesa de concertación social y acordaré con los sindicatos y con los empresarios este nuevo programa de ayudas a la corresponsabilidad. Un segundino. Estos son los dos asuntos más relevantes que hemos aprobado hoy, que formaban parte del orden del día, además del análisis de la situación COVID. Miren, el próximo día 14 se cumplirá un año de la declaración del estado de alarma en nuestro país. Echamos la vista atrás y esto no nos parece un año, nos parecen muchos. Nos parecen muchos porque, sobre todo, ha sufrido mucha gente. Y en los balances que ustedes, los medios de comunicación, entiendo además que deben hacer con esa mirada que ponga también en valor y sobre el titular el esfuerzo del conjunto de la ciudadanía extremeña, de todos los trabajadores de primera fila que han luchado contra esta pandemia, muy especialmente el personal sanitario, pero otro mucho personal de limpieza, los servicios de limpieza de los pueblos, de los hospitales, de los colegios. Qué gran esfuerzo la comunidad educativa por mantener la normalidad en nuestros niños y niñas con esas clases online, el esfuerzo de los maestros, de los profesores, de los propios funcionarios también de esta casa, de esta Administración, y el esfuerzo, en definitiva, del conjunto de la sociedad extremeña por cumplir las normas, por enfrentarnos a una situación que le ha dado la vuelta a todo, no solo a las agendas públicas. Hace un año, cuando se reunía por vez primera el Consejo de Gobierno y publicábamos ese primer decreto en el Diario Oficial de Extremadura con fecha 15 de marzo, aquel día no tuvimos opción, no había otra opción que pegar un volantazo a una legislatura que acababa prácticamente de arrancar y, por tanto, reorientar todos los planes y agendas políticas que teníamos. Y nos pusimos el foco central en aquello que teníamos que hacerlo, que era preservar
la salud de los extremeños y redoblar todos los esfuerzos que tuviéramos que redoblar para dotar al Servicio Extremeño de Salud de cuantos recursos fueran necesarios para hacer frente a lo que parecía que iba a ser, no se sabía muy bien lo que iba a ser y acabó convirtiéndose en una gran pesadilla que no va a poder permitirnos sanar probablemente el dolor de las familias extremeñas que han perdido a un ser querido y que además lo han perdido en unas circunstancias para las que emocionalmente no estamos preparados, que es sin poder ni siquiera despedirte de ellos. Por tanto, podríamos hacer muchos balances. Y como portavoz del Gobierno y pesada que soy, como saben ustedes, con los datos, mi equipo, que es un gran equipo, me pone 20.000 datos aquí de todo lo que hemos hecho, de todos los decretos, de todas las ruedas de prensa, de todos los recursos económicos que hemos destinado, contrataciones en Administración General, empleo, salud. El balance de este Gobierno solamente es el reconocer al conjunto de la sociedad extremeña y al conjunto de los profesionales que llevan un año y no se ha terminado todavía haciendo frente a una gran pesadilla, que es esta pandemia, pero de la que también, a pesar de todo el sufrimiento y de todos los momentos de enormes y grandes dificultades, también nos ha enseñado mucho. Y también ha puesto blanco sobre negro lo que es verdaderamente importante, no solo desde una óptica individual o familiar que pudiéramos tener como ciudadanos, sino también desde una perspectiva gubernamental de una agenda pública que tiene que revertir su esfuerzo en unos sistemas públicos y en unos servicios públicos de calidad que lleguen al conjunto de los ciudadanos y que no queden a nadie atrás. Este es un balance sin datos, porque los datos son, en su inmensa mayoría, crueles y porque no hay datos que permitan vanagloriarse a nadie desde ningún nivel de gobernanza por todo el esfuerzo que se ha hecho de respuesta, que era, por otra parte, lo que los ciudadanos esperaban de sus gobernantes. Gran papel el de los alcaldes y alcaldesas de Extremadura, muchos de ellos, de todos los partidos políticos, nuevos. Era la primera vez que eran alcaldes y han tenido que hacer un esfuerzo extraordinario por dar una respuesta y con el dolor, además, de la muerte y la pérdida de muchos de sus vecinos, de muchos vecinos mayores, de todos esos mayores que se nos han ido. Por tanto, les agradezco todas las peticiones que entiendo que hacen respecto de los balances y mi equipo podrá trasladarles todos los datos que ustedes precisen en este aniversario de la pandemia COVID, una pandemia que no ha terminado, que sigue estando ahí, que nos obliga a seguir estando vigilantes y que nos obliga, cada vez que tenemos un micrófono abierto, a seguir pidiendo al conjunto de la ciudadanía extremeña la máxima prudencia en la prevención y en el mantenimiento de las medidas COVID que nos protegen de manera individual a los ciudadanos. Comenzamos a partir de este momento, Concha, si quiere, con las preguntas. Buenas tardes, consejera. Gracias por su intervención y buenas tardes también a los medios de comunicación que nos siguen de manera virtual. Si tenéis alguna pregunta, por favor. Sí, Antonio Hidalgo, de Televisión Española. Antonio, ¿tienes el micrófono cerrado? Te lo abro. ¿No? Lo tienes cerrado, Antonio, no se te oye. Ahora. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora. Sí. Consejera. Sí, adelante, Antonio. Si te adelante, sí, te escuchamos. Sé que esta tarde interviene el vicepresidente de la Junta de Extremadura. Telediarios nos vuelve a preguntar y por eso hago la pregunta, que, una manifestación sobre posición inicial de la Junta de Extremadura respecto al fin de semana largo de San José y a la Semana Santa. El lunes ya el vicepresidente dijo Extremadura partidario del cierre perimetral durante Semana Santa y quería saber si Extremadura también va a ampliar esa posición inicial al cierre perimetral durante el puente largo de San José. Es una petición que nos hace Telediarios. Gracias. Gracias, Antonio. Agradezco su pregunta y entiendo además las conexiones
que se hacen con los entes territoriales, como ya ocurría con Televisión Española la semana pasada. La cuestión de Semana Santa ya quedó clara por parte del vicepresidente segundo y el posicionamiento inicial de Extremadura no lo avanza hasta que se haga en el seno del Consejo Interterritorial. Esta es nuestra manera de trabajar con el Gobierno de España. Sé que es complicado para generar la información de ustedes a primera hora, pero solo y por esa razón el vicepresidente segundo comparece por las tardes los días de Consejo de Gobierno y no por la mañana, porque nosotros no somos partidarios de llenar los telediarios informativos de este mediodía de 17 titulares distintos, para que generemos incertidumbre en los hosteleros, en los empresarios del turismo y en el conjunto de los ciudadanos. Somos más partidarios de esperar unas horas, que tenga lugar esa reunión del Consejo Interterritorial. Allí Extremadura fijará su posición y, como venimos diciendo, nunca Extremadura va a romper la que entendemos que es una posición necesaria y que es la que están esperando los ciudadanos, que seamos capaces de unificar criterios, como hicimos la semana pasada con la cuestión de la Semana Santa. Ese es el planteamiento general e inicial, si le vale, de Extremadura de cara a la reunión de esta tarde. Buscar un criterio, si no unánime, del que participen la mayoría de las comunidades autónomas para que pues tengamos respuestas que faciliten la vida no solo a los ciudadanos, sino también a los sectores más afectados por medidas que restringen la movilidad de los ciudadanos. ¿Alguna pregunta más? Sí, Sandra Hernández, de Canal Extremadura. Sí, pero consejera, reitero, la posición de Extremadura frente al puente de San José es que se reduzca la movilidad. ¿Va a ir con ese, aunque lo va a consensuar en el Consejo Interterritorial? ¿La postura inicial es esa y que haya cierre perimetral? La postura inicial de Extremadura es que Extremadura va a contribuir siempre al acuerdo en términos nacionales. Eso es lo que he dicho. La semana pasada, a esta misma hora, ustedes me preguntaban por el posicionamiento inicial de Extremadura respecto de la Semana Santa y les dije la misma respuesta que estoy dando con el puente de San José. La Junta de Extremadura no va a dar ningún titular hasta que tenga lugar el Consejo Interterritorial. ¿Que no todos los gobiernos hacen lo mismo? Muy bien. Pero nosotros, en una lealtad y en una actitud propositiva, con un Gobierno de España y con la ministra Darias, entendemos que es mejor que tenga lugar el posicionamiento de las autonomías en el Consejo Interterritorial e informar con posterioridad de lo acordado en ese Consejo y lo avanzado. Porque es que al final, el otro día lo decía la ministra y tiene razón, y el consejero vicepresidente Berkeles así nos lo traslada siempre en el seno del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Hay muchísimo más consenso del que luego se dice en titulares. En el seno del Consejo Interterritorial, digo. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de generar titulares que pongan el alma en vilo a personas que están afectadas por esto en las próximas 3 o 4 horas? Vamos a esperarnos a una toma de decisiones ordenada y rigurosa, que mucha gente y muchos empresarios de esta región están esperando ver cuál es la decisión. Entonces, no parece lógico adelantar un posicionamiento ahora y que a la tarde sea otro, ¿no? Yo creo que los medios son comprensibles también y conocedores de la cantidad de empresarios y del sector importante que está afectado por esta cuestión. Sí, Jorge Solís, de Canal Extremadura Radio. Sí, hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Me oyen bien? Sí. Yo quería preguntarle por la situación concreta de Burguillos del Cerro. Ayer se han vuelto a realizar muchas pruebas el lunes en el municipio, especialmente a los alumnos y profesores del colegio, porque el sábado se dieron pruebas positivas, se volvieron a hacer pruebas el lunes y, según muchos padres, esas pruebas han salido negativas, por lo cual creo que se están haciendo pruebas hoy. Entonces, bueno, conocer un poco qué es lo que ha sucedido en el municipio y si se va a tomar alguna medida diferente a las ya tomadas. Lo que ha sucedido en el municipio lo explicó muy bien el vicepresidente en el Consejo de Gobierno extraordinario que tuvo lugar el lunes, de manera extraordinaria. Surgen una serie de casos
y el número es tal que nos indican a tomar medidas restrictivas, como ya hicimos de la misma manera con otra localidad también de la provincia de Badajoz, como puede ser Calamonte, una semana antes. El virus está aquí y cuando los datos indican que hay un problema en un determinado municipio, Salud Pública, como viene haciendo a lo largo de todo este año, actúa. Perimetramos el municipio y cerramos el colegio. Y lo que estamos haciendo ahora y lo que está haciendo la Dirección de Salud Pública es determinar con las pruebas PCR el recorrido del virus en todos esos alumnos o en todos esos ciudadanos del municipio, que no conozco el detalle, han dado positivo, como se ha hecho en Llerena o como se ha hecho en Calamonte. Por tanto, no entiendo, porque decía algo de los padres, pero no acabo de comprender, discúlpeme, la pregunta que quería realizarme o la valoración que necesita, en este caso, por mi parte. Si quiere repreguntarlo, no lo entiendo lo que quería señalarme. Es que, al parecer, las pruebas, cuando se han vuelto a hacer, los 22 casos que eran positivos el sábado luego han dado todos negativos. Entonces, claro, eso cambiaría bastante el escenario al bajar la incidencia pues prácticamente a la mitad. Entonces, parece que puede haber habido un problema a la hora de realizar las pruebas en el colegio. Esa era la pregunta. Mire usted, a la tarde el consejero Vergel y Autoridad Sanitaria podrá entrarle más en detalle. Yo no tengo ese detalle, ni tampoco lo voy a cuestionar o valorar. Ni tampoco creo, ¿no? Yo, portavoz del Gobierno, usted, medio de comunicación o las propias familias afectadas, seamos unos expertos de la salud pública, ¿no? Lo digo por lo de los positivos, negativos. Quiero decirle, llevamos un año con una pandemia que está haciendo sufrir a mucha gente, también a los niños y niñas, a los que son positivos y a los que son negativos. Porque cuando se cierra un cole, estamos alterando la normalidad de nuestros hijos. Por tanto, yo creo, y esta es una llamada a la reconsideración de algunas afirmaciones, que los responsables públicos, Gobierno de la Junta de Extremadura, alcaldes de los municipios afectados, ¿verdad?, tenemos que tener como la tenemos, una comunicación permanente y lo único que estamos haciendo, como no, lo que venimos haciendo durante todo este año, es preservar la salud de los niños y niñas. Pensemos por un momento lo que significa para los niños y niñas de 6 años, de 7, de primero de primaria, de segundo, de tercero, que cierren su colegio. Que cierren su colegio, que se tengan que ir a hacer la PCR, que, no sé, ¿usted se imagina cómo se altera la vida de un menor cuando eso ocurre? No nos entremos en cuestiones técnicas, que yo lo que usted me está diciendo yo no lo sé. Yo le estoy dando mi opinión como portavoz de este Gobierno. A la pregunta que usted me hacía de Canal Extremadura Radio. ¿Qué tiene que hacer este Gobierno? Preservar la salud de los ciudadanos de Burguillo. Y lo hemos hecho con el mismo modus operandi que lo hemos hecho con todos los demás municipios que se han visto en una situación. Que luego la incidencia acumulada en el transcurso de los días con las medidas restrictivas que se han tomado requieren de otras medidas. Tenemos el ejemplo de Calamonte, que inicialmente el Consejo de Gobierno lo perimetró por 14 días y tras el resultado de las medidas levantó antes de lo inicialmente previsto el cierre del municipio. Pero no quisiera ser yo muy pesada, probablemente con mi vena de madre, pero pensemos en los menores. Cuando se cierra un cole, en sus familias y sobre todo en preservar la salud de los menores. Y pruebas PCR a lo largo de este tiempo se han repetido mucho, porque créame que hay veces que se da negativo y luego eres positivo en la misma unidad familiar. Quiero decirle, no nos vamos a entrar nosotros ahora en el detalle como si fuéramos científicos del Servicio Extremeño de Salud. Y permítame la reflexión que hacía desde una óptica muy personal del asunto en cuanto a los menores se refiere. ¿Alguna pregunta más? Sí, Sandra, de nuevo. Perdone, consejera, que insista otra vez por el tema de San José. La mayoría de las comunidades que tienen festivo tienen intención de decir, han dicho que prolongar el cierre.
En el caso de que, por ejemplo, Madrid no cierre, ¿la Junta cerrará Extremadura durante la festividad de San José? Mire, Sandra, usted es de Canal Extremadura Televisión, un medio público que ha hecho un servicio extraordinario al conjunto de los ciudadanos en todo este tiempo. Y usted entiende la respuesta que yo le estoy dando, que a mí no me importa que me la repregunte. ¿Usted cree que yo, como portavoz del Gobierno, y esto no es una bronca, los periodistas, si yo a ustedes los comprendo más de lo que ustedes creen, porque yo soy la responsable de la comunicación de este Gobierno, y yo decido que es más importante y mejor informar por la tarde las medidas COVID de este Gobierno que por la mañana? ¿Sabe por qué? Porque informar de manera precipitada es confundir a los ciudadanos. Y yo, como responsable de este Gobierno, no estoy aquí para generar titulares de las 14 horas. Estoy aquí y estamos aquí para generar certidumbres en los ciudadanos. ¿Usted cree que yo no sé las declaraciones que han hecho ya otros gobiernos autonómicos? Es mi obligación conocerlo y leer cada titular y cada última hora, como ustedes. Esa es mi obligación como portavoz del Gobierno. Pero yo le he intentado explicar cuáles son los tiempos de este Gobierno, porque eso ya en sí mismo es un posicionamiento político. Y es que Extremadura no va a adelantar ninguna posición hasta que se debata y se intente, además, sino unanimidad, una coincidencia en la mayoría de comunidades autónomas que tienen una situación semejante a la nuestra, que es que celebramos el puente de San José. Eso ya es un posicionamiento político. Y ese es nuestro posicionamiento. Y nuestro posicionamiento creemos que es más responsable que el posicionamiento de comunidades autónomas que están a destruir en vez de aunar criterios. Y además Extremadura haría esto aunque el Gobierno de España fuera otro. Y creo que de eso no tiene duda nadie. Por tanto, yo entiendo su repregunta, les entiendo a ustedes. Cuando yo decidí y decidimos en primera del plural que en momentos determinados era mejor informar sobre los asuntos COVID por la tarde, hice una ronda de llamadas con todos los directores de los medios de comunicación en Extremadura para que ustedes lo entiendan, que no estamos aquí para generar titulares. ¿Usted sabe lo que supone el sector del turismo en esta comunidad autónoma? Supone mucho y hay mucha gente preocupada en estos momentos. Por tanto, hoy la sesión del Consejo de Gobierno ha aprobado dos cuestiones importantísimas para nuestra comunidad autónoma. Por vez primera recibimos unos fondos adicionales y extraordinarios para dedicarlos al empleo y por vez primera se ponen en marcha políticas públicas de conciliación de las que Extremadura va a recibir 9,7 millones de euros. Este es nuestro mensaje de esta mañana y además el posicionamiento político de este Gobierno es que hasta que no se celebre el Consejo Interterritorial no es prudente generar titulares con anterioridad a un debate porque luego, pues para eso se produce el debate y para eso se produce la reunión, para aunar criterios, para dudar, para pensar qué es lo mejor para los ciudadanos, para aunar y equilibrar los criterios de preservar la salud y mantener los sectores económicos. No me enfado, hablo así porque saben que soy apasionada siempre que estoy en el atril, no me enfado, sí, esta es mi tarea y yo estoy aquí para responder cuantas consideraciones ustedes quieran hacerme, pero me gustaría que entendieran, tanto además ustedes que son un servicio público, que han hecho un trabajo extraordinario, como el conjunto de los medios de la región, por supuesto, ¿no? Pero sí que ese apellido que ustedes tienen, pues implica otras muchas cosas que yo siempre he defendido y siempre voy a defender. ¿Alguna pregunta más? Pues le ha llegado a llegar, consejera, una pregunta que nos hace Fabián Vázquez de la COPE a través del WhatsApp porque no se ha podido conectar. Dice, ¿cómo valora la Junta la polémica que ha causado las declaraciones de la ministra Reyes Maroto y que después matizó, dejando entrever que una fábrica de baterías de litio se iba a instalar en Martorell, estando proyectada para Badajoz? Pues las polémicas, cuantos menos titulares les añadamos, menos polémicas son. Y la Junta de Extremadura quiere estar exenta de cualquier polémica, porque nosotros lo único que queremos hacer y a lo que nos estamos dedicando, además de ese volantazo brusco que tuvimos que hacer,
por la pandemia COVID-19, lo que era nuestra agenda pública y nuestro programa de gobierno, es volcarnos en ser capaces de articular la agenda de reactivación en Extremadura y trabajar de manera silenciosa para cuantos más proyectos salgan adelante en nuestra región generadores de empleo y riqueza, mejor nos irán las cosas a todos. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, consejera, por su intervención. Gracias, Concha.